hermanos, recibir la parte de la Escritura que nos habla del trato que debemos de brindar a nuestras esposas, del cómo hacerlo y en qué consiste hacer este rol que nos ocupa en esta mañana. Y esto, hermanos, no debería de ser solo y exclusivamente para los que ya estamos casados, igual en el mensaje del domingo pasado, como en el mensaje de hoy, debe de ser también para aquellos que en un momento serán esposas y que en un momento serán esposos, y aquellos que ahora son hijos también, hermanos, que entiendan la magnitud de lo que ellos vivirán en el futuro. Porque aquellos que están en brazos ahora, por gracia de Dios, en su soberana voluntad les permitirá ser esposas o ser esposos. Y es necesario que también en ese sentido, como dice Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 2, que las mujeres de mayor edad enseñen a jovencitas a amar a sus maridos y a sus propios hijos. Esto debe de ser una referencia para nosotros muy clara. Primero a los Corintios capítulo 11, verso 2 y verso 3, hermanos. Algo que dice Pablo en la carta a esta iglesia de Corinto, que primero alaba a los hermanos de Corinto y luego después los exhorta más adelante cuando van a tomar la cena y les dice: en esto no los alabo porque no se reúnen para lo mejor. Pero en esta primera parte, hermanos, en el verso 2 y verso 3, Pablo alaba a los hermanos en Corinto porque ellos se acuerdan de él y guardan su consejo. Primero a los Corintios capítulo 11, verso 2 y verso 3, dice Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, qué interesante. Pablo en esta carta a los Corintios está hablando de un problema, de una disciplina que habrá más adelante, de una iglesia, hermanos, que es lenta para ejercer la disciplina, de una iglesia que tiene conflictos, cosas que no se nombraban ni entre los gentiles, pero al principio de la carta, Pablo los alaba porque guardan la palabra, porque se acuerdan de la obra de Pablo, pero Pablo empieza, hermanos, enfatizando el propósito de Cristo, el propósito de la familia, y como decíamos, hermanos, el domingo pasado, el propósito en la familia no se trata del hombre y la mujer, se trata de la gloria de Dios a través del ejemplo que se brinda en esta analogía del hombre y la mujer siendo uno en el matrimonio. Pablo en el capítulo 11, verso 3 de la carta a los Corintios, y luego en Efesios capítulo 5, verso 22 al verso 23, nos hace notar que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es también, hermanos, en sujeción al Padre, y que también el esposo es la cabeza de la esposa y que la esposa se somete voluntaria y gozosamente al esposo. Es lo que podemos ver en lo que está diciendo Pablo en este verso 3 de 1 Corintios 11, porque le dice Pablo, hermanos, pero quiero que sepáis, habla con la iglesia, pero quiero que sepáis, no se nos pase por alto el orden que Dios ha establecido. Hermanos, a Dios no se le ocurrieron las cosas en segunda oportunidad para tratar de corregir un rumbo. No, hermanos, cuando hablamos en el huerto del Edén, por ejemplo, que dice que ahora el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, desde el principio Dios tenía prevista la iglesia. Y cuando hablamos del huerto del Edén, la antesala de la eternidad en el cielo, hermanos, la gloriosa reunión que había con Dios y Adán y que después por el pecado se quebrantó, hermanos, ahora tendremos la gloriosa unión y relación total en el cielo con nuestro Señor, de manera que le podemos ver cara a cara y no moriremos. Si lo vemos desde esta manera, nos daremos cuenta cómo es que el matrimonio encaja precisamente en esta carta, exaltando la supremacía de Dios, que es el tema de la carta, y exaltando, hermanos, que a través de la analogía del matrimonio se manifiesta la relación de Cristo con la iglesia. Esta es la parte fundamental y ahí encaja el que diga el apóstol Pablo a los varones: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. De esta manera encaja ahí. Y esto, hermanos,
implica una grande responsabilidad para el varón, porque Dios le ha delegado una responsabilidad con su familia. El esposo es cabeza de la mujer, una grande responsabilidad de la cual dará cuentas a Dios por el ejercicio y la administración de esa responsabilidad que Dios le ha otorgado. En un sentido tendríamos que decir, hermano, varón, esposo, Dios te hace responsable a ti si en tu casa no se honra a Dios. Vea lo que le estoy diciendo, hermano. Si en tu casa no se honra a Dios, el principal responsable eres tú, porque a ti te ha dado la responsabilidad del Señor de que en tu casa sea guiada con el principio que Él ha demandado para la familia. Esto no quiere decir, hermanos, que la esposa no sea responsable delante de Dios de no vivir en orden delante de Él. No, ella es responsable personalmente, pero a nivel familia, el esposo es el responsable. Pecó Eva. Eva tomó el fruto que no debió de haber tomado, pero hermanos, Dios hace responsable a Adán. Y de la misma manera, si en tu hogar no hay una sujeción, no hay una adoración a Dios, hermanos, el hombre es responsable, y lo podemos decir ahora con el devocional familiar, cada cita que se manda. Daniel 3 y 4 corresponde ahora. Aquella sujeción hermosa de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, de aquellos hombres judíos respecto de su Dios, de no contaminarse con lo ofrecido de la comida del rey. Nos enseña muchas cosas, hermanos, pero si no tomamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a entender la grandeza del Dios que promete, pero del que demanda también la gloria? Así que si no se hace esto en tu casa, el hombre es el responsable principal de que en la casa no se esté haciendo este devocional familiar. Principalmente porque el hombre es sacerdote de la familia, el hombre es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la familia, así como Cristo es de la iglesia y la iglesia se sujeta a él. Hermanas, si en tu casa no se ora, el varón es el responsable de que no se haga. Me llama la atención cuando se toman los alimentos y veo a mis nietos orar. Y cada quien con su particular manera de decir, aunque el más pequeño solamente hace un ruido que parece que dice amén, pero lo dice en el momento que se dice amén. Si no hay esto, hermanos, en los hogares cristianos, el varón, el esposo es responsable. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque esto es lo que Dios ha demandado. Hermanos, particularmente maridos, esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5, verso 22 al verso 32. Decíamos el domingo pasado que el principal propósito del matrimonio no es la procreación. ¿Se acuerdan que en Génesis dice, hermanos, que esto tendría que ver para llenar la tierra y sojuzgarla? El matrimonio, el ser uno, tenía que ver con la procreación, pero también tenía que ver con que dice el Señor en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré ayuda idónea. Pero luego miramos en el Nuevo Testamento que también el matrimonio servía para vencer o para quitar la inmundicia o la intención del pecado sexuales. Pero hermanos, ese no es el propósito principal del matrimonio. Estos propósitos están subordinados al propósito principal del matrimonio que vemos aquí en la carta que Pablo hace a los hermanos en Éfeso, capítulo 5, verso 22 al verso 32, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es su cabeza o es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta aquí es la parte que le corresponde a la mujer. Pero luego dice, hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo digo esto, hermano, dice Pablo, el misterio maravilloso y glorioso de que, citando Génesis, el apóstol Pablo dice, ya no serán dos, ahora serán una sola carne, hombre y mujer, no hermanos, nadie más, hombre y mujer, no hombre, hombre, mujer, mujer, hombre animal o mujer animal, no hermanos, es hombre y mujer, serán una sola carne, porque si alguien quisiera ver la gloriosa unión de Cristo y la iglesia, debería de ser la referencia a ver tu matrimonio, cómo amas a tu mujer, cómo tu mujer se sujeta a ti, representa la iglesia y Cristo. Y la pregunta sería, hermano, ¿cómo amas a tu mujer? ¿Cómo vives con ella? ¿Cómo la tratas como el vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida? Eso glorifica a Dios y representa a la iglesia y a Cristo. Hermano, ¿tu matrimonio representa esto? La iglesia que se sujeta a Cristo representa bien, hermanos, a usted como mujer en su hogar sujetándose a su marido. Esta es la realidad de ese glorioso milagro, maravillosa obra y misterio en el matrimonio. No fue el matrimonio por ti y por mí, hermanos. Fue por la gloria de Dios. Fue para reflejar la gloria de Dios. Le dijeron al Señor Jesús, hablando de una persona que estaba enferma, le dijeron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él esté así? La respuesta del Señor, hermano, bueno, es que no pecó ni él ni sus padres para que esto pasara así. Esta situación, hermano, fue para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Lázaro enfermó y Lázaro llegó a la muerte? El Señor esperó que esto sucediera porque lo que vendría después sería la manifestación del poder del Señor. Así que, hermanos, el matrimonio no es por ti, hombre o mujer, no es para que venzas la soledad solamente, no, hermanos, es para que representes la gloriosa unión que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquellos que han sido formados de entre todas las personas perversas y pecadores a quien el Señor redimió, y no solamente los redimió justificándolos, sino que los unió en una familia. Efesios 1:19, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es lo que dice la Escritura. Y la iglesia, hermanos, es el grupo de personas redimidas. Esa gloriosa unión de Cristo con la iglesia es el maravilloso amor que Cristo ha tenido por los perversos condenados al infierno, a quienes por gracia determinó salvar, entregándose a sí mismo para que esto fuera posible. ¿Se imaginan la magnitud del amor que está diciendo el apóstol Pablo? De esta manera, hermanas, sujétense a su marido. De esta manera, hermanos, amen a sus esposas. De esa manera. Y que cuando alguien vea el matrimonio de usted, pueda tener una clara idea y le sirva de ejemplo. Puedan tener una clara idea de lo que es la iglesia. Pero es triste que hay matrimonios que, hermanos, de ninguna manera reflejan el amor que Cristo ha tenido por la iglesia. Hay discusiones en el matrimonio, hay ofensas en el matrimonio, hay violencia en el matrimonio. Y tristemente hay matrimonios en los cuales alguno de ellos ha terminado con la vida de su pareja. Bueno, ese es el grueso del matrimonio. Hermanos, cuando el Señor instituye el matrimonio, no está pensando solamente en conversos e inconversos. No, hermanos, la institución del matrimonio fue para su honra y para su gloria. Pero qué triste es que dentro del ámbito cristiano, qué triste es que dentro de los que son hijos de Dios también haya indiferencia, haya desdén, haya arrogancia, haya soberbia en el trato entre unos y otros. Ni la mujer se sujeta al hombre, porque, hermanos, hay algunas cosas que me impiden, como que el hombre me violenta.
De eso hablamos el domingo pasado. Hay cosas que me impiden sujetarme al esposo y no dan un ejemplo acorde a lo que Dios demanda para el matrimonio. ¿Qué tiene que ver, hermanos, este mandato de Pablo o de Dios a través de Pablo de que los maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas? Hermanos, la carta de Pablo, el tema principal, la supremacía de Cristo. El propósito del matrimonio, la manifestación gloriosa entre la unión de Cristo con la iglesia. ¿Qué tiene que ver, hermanos, que los maridos amen a sus mujeres? Si recordamos cuando Epafras llega delante de Pablo para decirle, mira, hermanos, el amor que Epafras tenía por la iglesia le llevó a caminar algunos cientos de kilómetros para llegar hasta donde Pablo estaba, y le llega con la información, mira, Pablo, la iglesia va bien, pero hay un problema, hay infiltrados ahí, hay maestros que son herejes, que están enseñando que aparte de la gracia salvadora en el Señor Jesucristo es necesario guardar ciertos rituales, es necesario guardar la circuncisión, las fiestas nuevas, las lunas, los días de reposo, guardarlos, porque fuera de eso no hay salvación. Pero también estaban otros, hermanos, filósofos griegos que decían que aparte de aquello era necesario adquirir un conocimiento especial. Todo esto, Pablo escribe la carta para hacerles saber que en Cristo están corporalmente toda la plenitud de Dios y que en Cristo, hermanos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. No necesitas el gnosticismo, no necesitas el ritualismo de los judíos o de los judaizantes para que seas salvo. Hermanos, en esto encaja. Cristo es supremo en tu salvación. No necesitas nada más para ser salvo, porque en Cristo la salvación es completa, es perfecta y es segura. Ahora, ¿qué es lo que dice el matrimonio? El propósito es la unión entre Cristo y la iglesia. De manera, hermanos, que teniendo este conocimiento de que la salvación en Cristo es segura, completa, hermanos, garantizada, entonces la unión que hay entre el hombre y la mujer refleja esta verdad como una garantía que los demás deben de tomar como ejemplo. Por eso es importantísimo que cumplamos con lo que la palabra del Señor demanda para el hombre y para la mujer y para los hijos y para los padres. No se trata de ti, se trata de la gloria de Dios. De eso es de lo que se trata, porque exalta la supremacía de Dios en todo. Y si tú tienes un claro entendimiento de esto, entonces vas a vivir en consecuencia de la maravillosa obra de nuestro Dios en la salvación completa. Es segura en Cristo. Entonces, hermanos, al entender esto, tú vas a vivir en consecuencia con tu mujer, amándola, cuidándola y no siendo áspero con ella. Porque tienes un entendimiento claro del Evangelio. Esto es el Evangelio, ejemplificado en el matrimonio. Así es de que pensemos en esto, hermanos. Pero mire, si usted recuerda, el sermón pasado había algunos argumentos en los que la mujer podía presentar respecto de que por ello no le era tan fácil sujetarse al marido, y uno de ellos era porque el marido le violentaba, porque el marido era irresponsable, porque el marido, en vez de asumir su responsabilidad, delegaba su responsabilidad a la mujer y la mujer tenía que hacer todo. Y aparte decíamos, hermanos, porque el movimiento feminista de alguna manera estaba estropeando esta imagen del matrimonio y de la sujeción de la mujer al esposo. Y entonces la mujer, y es triste, hermanos, porque aún la mujer cristiana estaba dando cabida al feminismo dentro de la iglesia. Y estaba cambiando el orden establecido por Dios. Es verdad, dice la mujer. No necesito al hombre. Es más, cuando hay que cambiar el tambo de gas, lo cambio yo. Y hermanos, aunque parezca chusco, pero esto es cierto. Hay veces que la mujer cambia el tambo de gas. Yo conozco por lo menos algunos 2 ejemplos de esto. Hay cosas que le corresponden al esposo hacer, pero la mujer la tiene que hacer porque el esposo se mantiene al margen de su responsabilidad. Y estos son argumentos de alguna manera
que hacen que la mujer se limite en la sujeción. ¿No es cristiano mi esposo? Entonces no me debo de sujetar. Y hermanos, de la misma manera, hay cosas que le pudieran parecer al esposo que hacen difícil amar a la mujer. Hay cosas que le pudieran parecer al esposo difíciles para poder amar a su mujer. Salomón, el hijo de David, un rey sabio, escritor de los Proverbios, Proverbios 21, 19. ¿Qué dice, hermanos? Salomón en Proverbios 21, 19, que pudiera ser para algún hombre la referencia de decir no amar, no cuidar o ser indiferente o para que se le quite. Proverbios 21, 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 25, 24. Proverbios 25, 24 dice Salomón, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y es posible que alguno de los esposos pudiera tener esto en casa. Que su esposa sea difícil, que su esposa se irrite, que su esposa no entienda razones. No sé, hermanos, cuántas cosas pudiéramos buscar, justificar, pero si volvemos al propósito principal, hermanos, ¿cómo somos como iglesia? ¿Cómo somos? ¿Cuántas demandas tiene Dios sobre nosotros y cuántas nosotros respondemos como Él quiere que respondamos? Y aún así el amor del Señor sigue siendo manifiesto a cada uno de nosotros. Como un esposo responsable, como un esposo fiel, como un esposo abnegado que entregó su vida para darnos vida a la esposa. Como un esposo protector, a pesar, hermanos, de que todavía día tras día le ofendemos, día tras día hacemos lo que Él nos ha dicho que no hagamos. Pero para el esposo pudiera ser de alguna manera una referencia de decir, es difícil sujetarnos en ese amor que Dios demanda, que le manifieste a mi mujer y que sea áspero con ella. Hermanos, el mandato de Pablo es maridos. Sí, usted y yo, los que estamos casados. Mañana pasado, con todo el favor de Dios, le permita a Dios a Seth llegar a ser un esposo. Le permita a Olivia llegar a ser una esposa. Ya salió Olivia. Le permita a Eliet ser esposa. Le permita a Eliel ser esposo. Pero hermanos, los que ya somos esposos, dice Pablo, amen a sus esposas, amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. Pablo no está diciendo, maridos, sean románticos con ellas. Hermanos, es bueno ser romántico. Sí, es bueno. Es bueno decirle de vez en cuando, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Yo los quisiera mirar, pero ellos ni siquiera se dejan. Es bueno, hermano, ser romántico, pero lo que Pablo está diciendo aquí es, maridos, amen a sus mujeres. No está diciendo sean románticos, no está diciendo sean detallistas. Es bueno, hermano. Ser detallista es bueno. Llevarle una flor de vez en cuando, decirle palabras al oído de cuánto la amas, no como Abraham que le dijo a la mujer, mira, por causa de tu belleza me van a matar a mí, dile que eres mi hermana, yo veo que tú eres hermosa. No, hermano, reconozca la hermosura de su esposa cuando se levanta, cuando se acuesta, en todo momento. La escogió para vivir con ella toda su vida. No puede ser fea ahora. Dice Pablo, amen a sus mujeres. No les está diciendo sean románticos, sean detallistas. No, hermanos, dice amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. El ser romántico no quiere decir amar. El ser detallista no quiere decir amar. Se puede ser detallistas sin amar a la persona. Una costumbre. Puedo tener la costumbre de ser amable y de ser cortés, y para muchas mujeres este es un hermoso detalle.
Podemos tener, hermanos, el detalle de poner alguna música apropiada que agrade a la esposa y podemos decir, o la esposa pudiera decir, uy, qué buen detalle, no pensé que hubiera flores en la mesa, que hubiera esto acá, que hubiera esto allá. En veces, hermanos, algunos detalles son para buscar justificar una indiferencia. Son para buscar justificar alguna cosa que has hecho mal. Oye, yo he sido grosero, he sido infiel y lo voy a tratar de cubrir con un regalo que le lleve a ella, con ponerle un mariachi para que le lleven una serenata, con ponerle flores, con llevarle un vestido. Hermanos, ¿cuántas cosas? Eso no es amar. Pablo está siendo claro y conciso al decir, amen a sus mujeres, a sus esposas. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir Pablo con este deber que tiene el esposo con su esposa de amarla y no ser áspero con ellas? Entonces, ¿cómo debo de proceder? Hermano, no romántico, no detallista. Es bueno que sea, pero en la consecuencia correcta. Miren, las obras no salvan a nadie, pero son consecuencia de que eres salvo. Eso lo dice Santiago. Y también lo miramos, hermanos, en que Pablo lo dice, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Así que las obras son consecuencia de que somos salvos. Hermanos, si tú eres un esposo, puedes ser detallista, puedes ser romántico, puedes ser un poquito más práctico, pero no es eso lo que pide Pablo. Pablo pide el propósito principal, ama a tu mujer, pero entonces uno pudiera decir, pero ¿cómo es esto entonces? ¿Qué quiere decir Pablo? Para entenderlo, hermanos, tendremos que ir a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, otra vez, verso 25 y verso 29. Los primeros versos ya trataban de la mujer. Verso 25 al verso 29, dice Pablo, Efesios 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, lo mismo que está diciendo en Colosenses 3, 19. Pero la segunda parte nos dice cómo debemos de amar a nuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Románticamente, no. Detallistamente, no. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dice, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa o que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo debo de amar entonces? Olvídate del romanticismo, olvídate de los detalles que vengan como consecuencia de que tú eres capaz de entregarte por ella, de que tú eres capaz de vivir de la misma manera que te amas tú, amarla a ella. Si ustedes recuerdan 1 Corintios 13, cuando Pablo habla a los corintios acerca de la preeminencia del amor, verso 4 y 7 particularmente. 1 Corintios 13, verso 4 y 7, Pablo nos habla de varios verbos en esta cita. Y los verbos denotan acción, ¿no? Denotan acción, no pasividad. Dice Pablo, 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido. Verbo. Es benigno, es decir, es benévolo, afable, piadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es fanfarrón, arrogante, soberbio. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, en esta lista del verdadero amor que debe de haber, habla de acciones, no de emociones ni sentimientos. Habla de acciones, puros verbos. Así que la manera de manifestar el amor verdadero, como demanda el Señor a través de la carta del apóstol Pablo,
en Colosenses 3:19, la carta a los Efesios. Todavía lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Lo que dice a los Corintios también Pablo. Hermanos, tiene que ser en acciones que demuestren ese amor. No, hermanos, en emociones o en sentimientos. No digo que las emociones o los sentimientos estén mal, no, hermanos, pero deben de ser consecuencia del amor, de un amor verdadero. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, ¿qué hizo Cristo? Hermanos, yo creo que Cristo no solamente se emocionó por la iglesia, sino que se entregó por ella. Fue más allá de una emoción, fue más allá de un sentimiento, fue una acción, un amor abnegado y sacrificial. Dice la Escritura que de esa manera, hermanos, es que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres. El Señor se entregó por ella, padeció, sufrió y lo hizo por ella, por el amor que tiene por su iglesia. Lucas capítulo 19, verso 10 nos hace ver esto. Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, acuérdense que el propósito principal del matrimonio es la unión de Cristo con la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? Aquellos que estaban perdidos y que por su gracia ahora están reunidos en una asamblea, están reunidos, hermanos, como iglesia congregacionalmente, apartados del mundo para Dios. Y es a ellos a quienes ha manifestado ese amor, entregándose, sufriendo, padeciendo y entregando la vida por ellos. Así que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 4, verso 19. Juan 4, 19. Dice el texto que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por consecuencia, hermanos, ¿qué es lo que hizo Él? Nos amó. Creo yo, hermanos, que cuando aún habiendo un antecedente de violencia doméstica en nuestro país, o quizá en muchos países de Latinoamérica, cuando el hombre trata a la mujer, como dice Pedro, como vaso frágil, como coheredera de la gracia de la vida. Hermano, a la mujer no le va a ser difícil sujetarse a su marido. No le va a ser difícil. En veces el hombre hace difícil que la mujer cumpla con lo dispuesto por Dios dentro de su papel en el matrimonio al sujetarse, porque el hombre es soberbio, es arrogante, porque no cumple el propósito que le corresponde. O en veces el hombre batallará para amar a su mujer, para no ser áspero, porque también la mujer no cumple el rol. Pero aquí dice el texto, hermanos, que Dios nos amó primero, por eso, consecuencia de, le amamos nosotros a Él. Dios nos transformó primero, por eso le amamos a Él. De otra manera, Dios no nos hubiera interesado. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Así que el amor de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia fue abnegado, pero también, hermanos, el amor de Cristo por la iglesia es un amor protector. No es un amor que solamente se queda en emoción. Yo te veo todos los días y me quedo paralizado de qué hermosa eres. ¿Se acuerdan el cantar de los cantares? Cómo el esposo alaba a la esposa y cómo la esposa alaba al esposo. Si todo fuera puro alabar, 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 y no hay acciones que demuestren ese amor entre unos y otros. El cantar de los cantares representa, hermanos, la unión del esposo y la esposa y de Cristo y la iglesia. Es lo mismo que está refiriendo ahí, que lo que está hablando Pablo aquí en esta carta. Pero ¿qué es lo que hizo el esposo? Sí, hermanos, alaba a la esposa y la distingue entre muchas y dice, es maravillosa, mira sus ojos hermosos, y la define del cabello hasta los pies.
Igual la mujer, mi esposo es rubio y se distingue entre 10,000 y puede mirar que hasta sus piernas son como torres de marfil y todo aquello. Bueno, hermanas, la mujer está enamoradísima, pero no se queda solamente en eso. La mujer se sujeta y el marido se entrega por ella. Es lo que miramos en Cristo. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos da mucho ejemplo, no solamente en un amor abnegado y sacrificial, sino también en un amor protector. Efesios de nuevo, hermanos, capítulo 5, verso 28 al verso 29. Un amor protector, ¿cómo está esto? Efesios 5 del 28 al 29, así también los maridos deben de amar a sus mujeres, ¿cómo? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Hermanos, ¿hay algún momento en que el Señor no esté entre nosotros? Dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice en el Evangelio según San Mateo al finalizar el Evangelio. Yo no estoy solo, dice el Señor, el Padre está conmigo. ¿En qué momento el Señor ha desamparado a su iglesia? En ningún momento. Hermanos, ¿en qué momento deja el Señor de sustentar a su iglesia? Hoy sustenta el Señor a la iglesia a través de la exposición de su palabra. Está sustentando nuestra necesidad del pan espiritual, porque no solo de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo 4. Dios está sustentando a su iglesia. Pero hermanos, ¿cómo sustentamos nosotros a nuestra mujer, a nuestra esposa? ¿Cómo la protegemos? ¿Cómo la cuidamos? Dice la Escritura en Génesis capítulo 2, verso 23 y 24, y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque del varón fue tomada. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso dice Pablo en la carta a los Efesios, hermanos, que el hombre debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Por eso dice, hermanos, que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Por eso dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. ¿Dejas de comer? No. Y cuando dejas de comer, ahí andas con mareos, ahí andas con incomodidad en el cuerpo, ahí andas con debilidad. Toma la referencia, hermano. Si tú te cuidas a ti mismo, dice Pablo, es porque te amas. De la misma manera, debes de amar a tu mujer, lo que implicaría que debes de cuidarla, debes de protegerla. Ya no son dos personas diferentes, no, hermanos, ahora son una sola. Es interesante. Yo soy de la sierra, mi esposa de la ciudad. Mi esposa fue criada de una manera, a mí me criaron de otra manera. Somos diferentes en muchos sentidos, pero somos un solo cuerpo. Hermano, es un misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, dice Pablo. No respecto de Mario y Saraí. No respecto de Hugo y de Yenis. No respecto de Eduardo y Berenice. De Karina y de Jaime. De Verónica y Alejandro. De Alberto y Saraí. Y así nos podemos ir, hermanos. De Rachel e Irving. No, hermanos, no es el sentido y el propósito principal es la unión de Cristo que hace con la iglesia. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia, hermanos? ¿Cómo la trata? Como a sí mismo. Nadie aborreció jamás su propia carne, hermanos, y el Señor no se contradice. ¿Y cómo miramos esto? Salmo 23. ¿Cómo miramos que el Señor no aborrece su propia carne? ¿Cómo miramos que el Señor sustenta a su mujer?
porque la iglesia es la esposa de Cristo. Salmo 23, ¿qué hace, hermano? Lo que dice en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice el verso 2. ¿No es acaso sustentarme? ¿No es acaso que está guiando el Señor a sus creyentes, a sus hijos, a su iglesia, a lugares de verdes pastos, a lugares de aguas abundantes, de reposo? ¿Por qué, hermanos? Porque ama a su iglesia y porque se ama a sí mismo. De hecho, hermanos, es el que perdona nuestras rebeliones por amor a Él mismo. Es lo que dice la Escritura. La referencia, hermanos, perdona a la iglesia, perdona a los creyentes porque se ama a sí mismo. Esta es la relación. ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Lo haces como que te amas tú mismo o te aborreces a ti mismo? Salmos 55, verso 22. Dice la palabra de nuestro Señor en este salmo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No te dejará para siempre, o no dejará para siempre caído al justo. Bueno, hermanos, si tú te dañas, o si tú dañas a tu esposa, te dañas a ti mismo. Si tú te aborreces a tu esposa, te aborreces a ti mismo. Pero el Señor está diciendo aquí, como el quehacer del Señor con su iglesia: echa tus cargas sobre mí. Yo tengo cuidado de ti. Tus ansiedades, échalas sobre mí. Hermanos, ¿en qué momento, que esto es un deber del esposo, en qué momento el esposo le dice a la mujer: no te preocupes, mujer, yo me encargo de esto, yo saco este problema adelante? ¿O en qué momento es la mujer la que está buscando las soluciones? ¿O en qué momento es la mujer la que está diciéndole al hombre: hazlo, 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 en vez de que el hombre le brinde una protección, un confort seguro a la esposa? Hermanos, esto tiene que ver con amar a la esposa como demanda el Señor. Dice la Escritura que la mujer se sujete a su marido en todo, como conviene al Señor. Pues, hermanos, el que el hombre ame a su mujer y no sea áspero con ella, conviene al Señor. Pues esto es bueno, esto es agradable, esto es lo que el Señor demanda, de manera que la esposa gustosamente debe de decir: fíjate, esposo, tengo esta angustia, tengo esta tristeza, tengo esta ansiedad, si usted quiere, o esta depresión. Ya usted, varón, llevará a la hermana, a su esposa, a confiar en la soberana voluntad de Dios para que su ansiedad sea quitada. Ya usted le enseñará que todo tiene control el Señor de ello, que no hay nada que esté fuera de control, que su ansiedad en realidad lo único que hace es que está desconfiando de su Dios. Y el esposo tiene la responsabilidad de enseñar amorosamente a la esposa en su función como sacerdote. ¿Se acuerdan que Job todos los días ofrecía holocausto por sus hijos por si es que estos hubieran blasfemado? ¿Se imaginan? Y esto lo hacía todos los días por sus hijos. Yo considero, hermanos, que esto incluía de alguna forma también a su esposa, porque él estaba ejerciendo un sacerdocio en su familia. Y la pregunta sería, hermano, ¿cómo ejerces ese sacerdocio o cómo ejerces ese liderazgo que Dios te ha otorgado como cabeza de la mujer al amar a tu esposa y al no ser áspero con ella? Mateo capítulo 6, verso 25 al verso 34, el esposo debe de decir esto a la esposa como Cristo lo hace con sus hijos, es decir, con su iglesia, porque Cristo es protector de su iglesia, porque Cristo se entregó abnegadamente y sacrificialmente por su iglesia. Mateo 6, 25 al 34, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No te afanes. Y esto puede ser para nosotros, hermanos, una realidad.
en cuanto a la esposa, no te preocupes, yo estoy contigo, no te voy a desamparar. Hay unos que se casan y juran delante de las autoridades civiles y luego lo hacen, hermanos, en un culto de acción de gracias en el templo, delante de la iglesia. Pero hermanos, piensen en esto, que este juramento no es solamente ante las autoridades, es un pacto matrimonial que se hace delante de Dios. Y en veces se dice, hermanos, yo te voy a ser fiel en la adversidad, en la carencia, en la abundancia, en la salud o en la enfermedad, y cuando hay algún primer problema por cualquier cosa, lo primero que se establece es el divorcio. ¿Y dónde la fidelidad? Cuando no has sido fiel a la mujer de tu juventud y has sido infiel con otra persona. Y no solamente en el acto físico, sino en el acto emocional. Porque no solamente en el acto físico se comete adulterio, sino también en la mente. Así lo dijo el Señor en los evangelios. Pero hermanos, ¿en qué momento el Señor ha sido infiel con la iglesia? En ningún momento. Lo que hemos leído, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, todo lo que hemos leído para atrás, hemos visto a un pueblo infiel con Dios. Y que usa la analogía que la tomó por esposa, pero ella se prostituyó con otras naciones o con otros dioses. Y hermanos, aún así, Dios la amaba. Así que podemos decir, hermanos, no os afanéis, que el hombre sea capaz de decirle, mira mujer, no tenemos abundancia de recursos para que no nos preocupemos por esto, pero todo está bien. Confiemos en el Señor. Comemos bien tú y yo, y todavía nos alcanza para darle a nuestra hija, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y aún más todavía nos alcanza para estirar la mano al menesteroso, al necesitado. Pero ¿en qué momento le brindamos la confianza a la esposa para que descanse en que el hombre tiene control en esa naturaleza conyugal? Pero hermanos, hay algo más todavía. El verso 19 en la segunda parte dice, no sean ásperos con ellas. Esto tiene que ver con el trato que le damos, aún más, hermanos, también tiene que ver con las palabras que usamos para dirigirnos a ellas. Palabras irónicas, llenas de sarcasmo. Tiene que ver con ello. Y hermanos, cuando nosotros como varones nos dirigimos con sarcasmo e irónicamente con ellas, estamos desobedeciendo el mandato de amarlas y no ser ásperos con ellas. Estamos quebrantando esa palabra. Si usted recuerda, en esta misma carta, Colosenses capítulo 3, verso 8 al verso 9, dice Pablo que hay cosas que debemos de dejar, aparte de hacer morir en nosotros las inmoralidades. Pero dice Pablo, Colosenses 3, del 8 al 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermano, no se trata solamente de dejar algunas cosas, sino por el contrario, implementar las que son contrarias a eso. Por ejemplo, sí, en el matrimonio hay veces que hay ira, pero dice el apóstol Pablo, dejad también vosotros la ira, el enojo y la malicia. ¿Qué quiere decir con eso? Está bien, déjalo, pero aún más todavía, implementa lo que es contrario. La paz, la tranquilidad, la armonía. No solamente deja de que haya coraje o que haya irritación entre ustedes, no, promueve la armonía, promueve la paz, promueve la confianza. De igual manera, hermano, no se trata solamente de palabras que ofendan como el blasfemar. No, hermanos, se trata de fomentar las palabras que edifiquen, no las ofensivas. Se trata de fomentar, hermanos, aquellas palabras que afirman la relación conyugal entre el hombre y la mujer. Eso se trata. No se trata solamente, bueno, es que yo no hablo mal, yo no ofendo a mi esposa, pero ¿acaso la halagas en lo que es correcto?
Le has dicho más de una vez, oye mujer, qué sabrosa la comida que tú hiciste. Cuando yo me casé, hermanos, yo tenía un especial interés por la comida que mi mamá hacía, como yo creo que ha ocurrido con todos. Cuando mi esposa cocinaba, pues había cosas que no eran como las de mi mamá, que ella cocinaba. Pero hermanos, lo que mi esposa cocina y cocinaba tenía su toque personal. Y yo siempre le dije, oye, qué bien te queda esto, qué sabroso está esto. Hermanos, alimenta tu estómago y el estómago de tus hijos. Qué feo sería que de manera irónica o sarcástica tú le dijeras, no me gusta, no quiero, cuando de todo corazón se ha tomado el tiempo de prepararlo para servirle a su esposo, que es el reflejo de Dios en el matrimonio. Porque dice la Escritura, hermano, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Dice Pablo en esta carta a los Colosenses. Desplaza a tu esposo de la silla y coloca al Señor ahí. Todo lo que tú hagas, hazlo para ella, para él. De la misma manera, hermanos. Esposo, colócate en el lugar, con todo el respeto de mi Señor, en la posición en el hogar, como la cabeza, como es Cristo cabeza de la iglesia, colócate ahí y sé proveedor y protector de tu esposa, amoroso, abnegado por ella. Hónrala, distínguela. No solamente se trata, hermanos, de no airarse, sino de provocar las cosas que estén en contra del enojo, la paz. No se trata solamente de no mentirse, hermanos. Se trata, hermanos, de establecer vínculos que nos hagan transparentar nuestras conversaciones, que hablen de veracidad, que hablen de honestidad y de sinceridad. Así que el no ser ásperos con ellas no solamente significa no maltratarlas, ni ofenderlas, ni lastimarlas. Hermanos, significa que el hombre sea fiel con ellas, que sea delicado con ellas, que las trate, como dice Pedro, como a coherederas de la gracia de la vida, porque ellas también han sido creadas a la imagen de Dios. Ellas deben de ser tratadas con dignidad. No las humille, hermano, de ninguna manera en sus conversaciones, ni privada ni públicamente. Miren, hace años a mí me tocó un caso medio vergonzoso y del cual pues llamé la atención, pero hay esposos que tienen más cuidado con sus mascotas que con sus esposas. Hay esposos que cuando llegan a casa reciben primero al perrito, acarician al perrito, se sientan en el sillón a acariciar al perrito y después de acariciar al perrito, de hacer como perrito, con eso de los Terian ahora, ya después van y saludas a la esposa, hola mujer, ¿cómo estás? Pero todo el tiempo de entrada llegando a tu casa se fue con el trato del perrito, con el trato de los pericos, de los pájaros, de los gatos. ¿Y la esposa? Hermanos, hay veces que le damos más atención hasta al carro que atender a la esposa. En eso somos ásperos. En eso quebrantamos el mandamiento que Dios nos da. Y no es que esto, hermanos, sea una exageración, pero quebrantamos el mandamiento que Dios nos da como esposos de amar a nuestras esposas. Y esto debería de avergonzarnos. La primera persona que es como nosotros, nuestra esposa, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, y llegamos tratando a las mascotas. Llegamos tratando cualquier cosa antes de ser amables, amorosos, de tratar con dignidad a mi propio cuerpo, porque ella es mi cuerpo. Porque no la aborrezco, la amo, porque me amo. La cuido porque me cuido, es consecuencia. Ella es yo y yo soy ella. Hermanos, no estorbemos las demandas que Dios tiene para la esposa en cuanto a que se sujete. No se lo hagamos difícil. Hagamos el trabajo que nos corresponde hacer. Quitemos todas las excusas que nos limitan
según nuestro parecer, a poder amar a nuestras esposas. Seamos románticos, pero no como la parte principal del mandato de amarlas. Como consecuencia de amarlas, seamos románticos, seamos detallistas. Pero hermanos, demostrémosle que le amamos cuando lavamos la loza. No solamente todo se quiera convertir en detalle, no solamente todo se quiera convertir en te quiero, pero tú le dejas todo el trabajo a ella. Regar las matas del jardín, limpiar el carro que te corresponde a ti, todavía darle alimento a las mascotas que las pones en primer lugar que ella. No, hermano, amar también es quitarle los golpes que le corresponden y asumirlos tú. No hagamos más difícil a nuestras esposas su sujeción, hagámoslo, hermano, más gozoso. Amémoslas de tal manera como demanda el Señor, no siendo ásperos, amándolas como Cristo lo hizo por la iglesia. Hermanos, con cuánto gusto nuestras esposas van a sentirse cobijadas bajo sus brazos fuertes de hombre varonil musculoso, aunque no seas ni musculoso, pero sí varonil. Es más, ni fuerte. Pero la imagen que Dios ha dado para el varón, cualquiera condición que esté el varón, hermanos, al abrazar a su esposa se siente cobijada. Dijo el Señor cuando llegó a Jerusalén, ¿cuántas veces quise tomarlos como el águila que toma sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisieron? Pensemos en esto, para gloria de Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que se ha expuesto. Gracias, Señor, por los consejos, por la exhortación, por las demandas que has tenido, Señor, a bien para esta tu iglesia a través del apóstol Pablo, con las demandas que tenía para la iglesia de Colosas, para la iglesia de Filadelfia, para todos aquellos, Señor, que nunca han visto su rostro, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos a que estas palabras no sean echadas, Señor, en un costal roto, ni entren por un oído y salgan por el otro, Señor, sino que hagan nido en nuestro corazón poniéndolas en práctica para no pecar contra ti. Ayúdanos a vivir de la manera que corresponde como tus hijos, en el ejemplo, Señor, maravilloso de esta relación gloriosa de Cristo con la iglesia. Ayúdanos a vivir de esta manera que te honra, porque cuánto también beneficio causa a nuestras esposas, a nuestros hijos, que ellos repetirán de alguna forma el ejemplo que les estemos dando ahora en vida. Perdona, Señor, nuestras indiferencias, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir en consecuencia de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre eterno. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra de nuestro Señor en el Salmo 122, verso 7 y verso 8. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Dios les bendiga y les guarde.